emisora Yusara de Vive, estamos en su programa Pensamiento Crítico. Y esta noche vamos a hablar de qué es la burocracia. Y para discutir de este tema tenemos a Fernando Soto Rojas, director de la Escuela de Gobierno Jorge Rodríguez de Carora. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Vive TV y en particular de Pensamiento Crítico. Bueno, fíjate, para no ser burocráticos vamos directo al tema, en vez de pasar por papeleo ni nada de eso. La burocracia, desde que se han iniciado las revoluciones, desde la misma revolución rusa, la revolución soviética, la revolución china, la cubana, se han encontrado y nos estamos encontrando también nosotros, es que la burocracia es uno de los principales enemigos de la revolución, no solo el imperialismo, en este caso el de nosotros, el imperialismo norteamericano, o la reacción y la derecha, la burguesía, sino que este germen que se teje en todas las instituciones del Estado, y no solo en las instituciones del Estado, sino también en las privadas, ¿no? Que se vuelve una especie de como de crosta que cubre todo, cubre todas las relaciones y empieza a anquilosar cualquier iniciativa que tenga la revolución. Eso ha sido siempre, históricamente, una lucha que han tenido los revolucionarios, pero con la que nos encontramos que muchas de las revoluciones sucumbieron, ¿no? Podemos decir que la misma Unión Soviética sucumbió ante esta burocracia que se volvió una nomenclatura, una casta que después dominó completamente todo el Estado. Y si aún no había una propiedad privada de los medios de producción y estaban en manos del Estado, los que dirigían esos medios de producción prácticamente eran los dueños, ¿no? Y dirigían también toda la política y la planificación del gobierno. Ahora, esa no es la situación de Venezuela. Estamos, creo que, lejos todavía de eso. Pero ya hay un fenómeno que es, por ejemplo, que en estos últimos años desarrollamos las misiones como una alternativa a todo ese estado anquilosado que hemos tenido, que se mueve muy lentamente, que a cualquier petición pone 10.000 peros. Y yo quisiera saber cuál es tu impresión de este intento que hemos hecho aquí en este proceso revolucionario respecto a la burocracia. Sí, el tema del burócrata, la burocratización y la burocracia no es un fenómeno, es antiguo, pues, tan antiguo como con el surgimiento del Estado. Yo creo que con la aparición de la sociedad de clases, con el esclavismo, apareció el Estado, aparecieron el gobierno y aparecieron los burócratas. Y ese fenómeno ha estado en todos los modos de producción por los cuales ha atravesado la humanidad. Apareció en el esclavismo, siguió en el feudalismo, siguió con el capitalismo, y en esa transición del capitalismo al socialismo, en las revoluciones socialistas, ha aparecido el fenómeno de la burocracia. La burocracia se necesita, porque se necesita tener un Estado revolucionario para impulsar las transformaciones. Ahora, pero hay que estudiar el tema del Estado. O sea, hay que estudiar a fondo el problema del Estado, cómo surge el Estado, cómo llega el Estado, cómo se desarrolla el Estado aquí en Venezuela, para entender bien la situación actual. Ciertamente las revoluciones socialistas se han caído por el fenómeno de la burocracia, y la cosa que está más en el tapete es la experiencia soviética, pues. La revolución rusa, que fue una revolución revolucionaria, proletaria, con Lenin, con un hombre muy culto como Lenin. Sin embargo, al final, ya en los últimos años de Lenin, está el célebre testamento de Lenin, sí, pues, donde él plantea el problema de la burocracia y la necesidad de democratizar la vida interna del partido, porque ya vislumbraba el problema de Stalin, que finalmente se consolidó el estalinismo y llegó a donde llegó, pues. Y esa experiencia se cae sin echar un tiro a fines del siglo XX pasado. Y yo creo que en Venezuela ciertamente hay un proceso revolucionario, hay sin duda una revolución popular, una revolución democrática, una revolución esencialmente antiimperialista, y hay un desorden creador, pero hay también una burocracia, porque aquí no se dio una revolución violenta, pues, un largo periodo de lucha armada y se destruye totalmente el aparato del Estado.
se destruye el ejército, se destruye todo el aparato ideológico y el propiamente aparato. Eso no ocurrió aquí. Aquí nos toca desarrollar una revolución que es por métodos supuestamente democráticos y populares sobre la base del viejo Estado. Por eso vivimos un proceso de transición. Tenemos el viejo Estado que viene de la colonia, que viene desde Páez, que se chupa todo el siglo XIX y XX, y llega incluso con Chávez. Ese Estado está todavía vivito y coleando allí. Es el Estado punto fijista, vertical, que se expresa en esta organización. Frente a eso, la Constitución plantea un nuevo Estado que tiene 4 definiciones, que tiene que ser democrático, social, de justicia y de derecho. Y además plantea como método de transición hacia una sociedad justa y amante de la paz, la democratización, el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica. Yo creo que entonces, para atacar la burocracia y el peligro de la burocratización, es necesario desarrollar el método de la participación y del protagonismo del pueblo, porque solo es en el debate político y en la Asamblea Democrática Popular donde es posible enfrentar esta situación, entendiendo que la burocracia la vamos a tener por un largo periodo histórico. Ahora debemos tratar de reducirlo a su mínima expresión y que la iniciativa fundamentalmente la ejerza el pueblo venezolano. Esa es la idea, digamos, central, pero sigue vigente, pues. Y sobre todo en un Estado petrolero, rentista, donde hay una burocracia que puede estar por 1,5 millones o 2 millones de personas, pero que es una cuestión dramática. El caso del Ministerio de Educación, lo comentábamos, 350.000 empleados de obreros, 450 sindicatos y 9 federaciones. Y en 100 años no fueron capaces de resolver el problema de la alfabetización. Y tuvimos que apelar a las misiones. Eso indica realmente que esa burocracia, de verdad, hay que destruirla y mandar ese Estado al basurero de la historia. Fíjate. La primera tarea de cualquier funcionario público debe ser eso. Tú tomas ministro de tal cosa, vengo a destruir este aparato y a construir una cosa popular. Eso sería lo lógico. Sí. El éxito político de Chávez y de la captura el 6 de diciembre de 1998 a Miraflores es porque a partir de allí inició un proceso de democratización de la gestión pública. Pero eso no se ha visto como política general, esencialmente en toda la estructura hacia abajo, pues, en los alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces cuesta, no hay espacios de discusión política en esas diversas entes del Estado, entre el liderazgo institucional, el liderazgo político y el liderazgo social, para abordar estos temas. Mucho, pero el problema de la burocracia, Fíjate, que Fernando, es asfixiante. Me están diciendo que veamos el primer micro para Vamos a definir verlo, un poco qué es la burocracia y volvemos enseguida. El término burocracia ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano y preferiblemente se le usa en el ámbito de las organizaciones públicas, olvidando que las burocracias, en cualquiera de sus sentidos, operan también en el sector privado. El propio Max Weber consideró la burocracia como un tipo de poder y no como un sistema social. En esta óptica, la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. Para lograr esa eficiencia, la burocracia necesita describir anticipadamente y con detalles la manera que deberán hacerse las cosas. Características de la burocracia. Racionalidad en relación con el logro de objetivos de la organización. Centralización de decisiones y jerarquización de autoridad.
Supuesta rapidez en las decisiones, pues se conoce lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. Seguimiento de un reglamento específico. Uniformidad de rutinas y procedimientos que favorece la estandarización y la reducción de costos y errores. Especialización de las competencias. Cada funcionario conoce aquello que se exige de él y cuáles son sus límites entre sus responsabilidades y las de los demás. Impersonalidad en las relaciones. Pero esta no es la realidad. Bien, Fernando, mientras vamos a ver varios micros de esto durante el programa, pero yo pienso que hay una serie de preguntas que tiene la gente, tienen los compañeros en la calle, tiene el pueblo, que sobre todo cómo combatir el fenómeno del burocratismo, cómo hacer, porque podemos definirlo como lo vamos a ir definiendo en el programa, discutir aquí nosotros, pero la gente está como sedienta de decir, bueno, ¿cómo hacemos para eliminarlo? ¿No? Porque uno va, no sé, a sacarse el pasaporte, y ahí tú encuentras ya una serie de alcabalas, de situaciones que tienes que recorrer que son totalmente burocráticas y se han tratado de eliminar. Y así lo mismo en muchas instituciones, se ve cómo se tratan de aligerar los procesos, pero después, como por arte de magia o como el moho, pues que va creciendo de nuevo, tú limpias un piso y después la humedad lo genera de nuevo, así también se genera de nuevo la burocracia. Es una cultura que llevamos todos dentro y que la vamos reproduciendo continuamente con el no se puede, como veremos después en los demás micros cuáles son sus características, porque la burocracia tiene algo de bueno, que es, bueno, vamos a racionalizar una serie de procesos para que esos procesos sean los más efectivos posibles. Y cuando hay, no sé, Fernando quiere agua, sabemos que está la botella allí, se la damos y aquí tiene Fernando agua. Pero eso es lo utópico. Al final eso se vuelve todo un aparato kafkiano donde uno se vuelve loco, ¿no? Sí, ahí como yo le he metido también el pico pensando sobre este problema, ¿no? Y llega a una conclusión básica. Es que tiene que constituirse el pueblo en Estado. Creo que eso ha sido unas limitaciones de los procesos revolucionarios. Cuando uno examina la Comuna de París y la derrota de la Comuna de París, efectivamente no construyeron un ejército, no construyeron una dirección, no construyeron un partido. Ese problema lo resuelve Lenin con la Revolución Rusa y señala el rumbo, construir una dirección estratégica, etcétera, etcétera. E hizo todo lo que se pudo hacer en ese proceso. Pero al final, el pueblo ruso, el pueblo soviético, no se constituyó en Estado. Se equistó una burocracia a nombre del comunismo, a nombre del Comité Central del Buró Político, y fue acumulando riquezas y privilegios, y 70 años después eso se desplomó. Entonces creemos, por eso es que el esfuerzo teórico y político de investigación que tiene que hacer la Revolución Bolivariana es serio, porque tiene que revisar la práctica histórica de la experiencia del socialismo, nuestro pasado histórico del Estado comunal. Nos tuvimos aquí 14, 15 mil años en una sociedad aborigen, pues, sin Estado, sin propiedad y sin ese tipo de gobierno. Había que ver cómo resolvían esos problemas. Entonces, yo creo que cuando Bolívar llama, y el pensamiento bolivariano llama, no hay república donde el pueblo no tenga conocimiento de sus propias facultades, y donde la Constitución llama al ejercicio del poder, a la democracia participativa y protagónica, y a organizar los ciudadanos con deberes y derechos para exigir balance y rendición de cuentas. Creo que por ahí podemos atacar la burocracia. Pero en esencia es eso. Así como uno va a fundar un hogar y monta su apartamento, su casa o su rancho, y uno es dueño, el padre y la madre, y tú cumples, porque eso es tuyo allí. Así tenemos que tomar conciencia. Este país es de los 27 millones de venezolanos. Este país es del pueblo y tenemos que asumir la dirección del Estado y de la sociedad.
Y la gente que va a los ejercicios públicos, lo que son servidores públicos, no son Los dueños. no son los dueños, ni son caudillos, ni son autoritarios. Y tienen que rendir ante esa cuenta. Tanto el de elección popular como el que no es de elección popular. Entonces yo creo que hay que hacer una campaña pedagógica sistemática y permanente, pues, hasta que en un largo periodo histórico desaparezca la sociedad de clases y se extinga el Estado. Pero mientras tanto, esa angustia, pues, que tú vas a sacar un documento, una cosa, tremendo, pues. Bueno, yo tengo una tragedia que es la siguiente. Espérate, cuéntanos ahora que volvemos al corte, pues ya me están diciendo que tenemos que ir al corte. Volvemos enseguida.